Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Espero se encuentren bien. Continuamos hoy con las propiedades de los operadores. En general podemos suponer que el operador AB, o sea, el producto AB y el producto BA no van a producir los mismos resultados. Tenemos, por ejemplo, aquí dos operadores. El operador D, que es el operador primera derivada, y el operador X, que es el operador de posición en X. Si hacemos el producto de X sobre f de X, primero entonces X opera sobre f de X. Tenemos entonces aquí que nos daría X por f de X. Y luego entonces operaría sobre este resultado el operador primera derivada. En este caso tenemos que se hace como conocemos la derivación, la derivada del primero, que es 1, por f de x, nos da f de x, más la derivada del segundo por x, derivada de f de x por x. Tenemos entonces que esto podemos transformarlo a una forma de operador de la siguiente manera. Tenemos aquí f de x por 1 es f de x y d operando sobre f de x es la primera derivada de x, ahora entonces multiplicando por x. Veamos el operador inverso, en este caso x de x sobre f de x. Primero entonces opera la primera derivada. Sobre f de x nos da la primera derivada con respecto a x. Y luego se multiplica por el operador x. Tenemos entonces x por la primera derivada de x, de la función x. De esta manera podemos ver que estos dos operadores o productos de operadores AB y BA son operadores diferentes. Podemos decir entonces en el álgebra de operadores que si A y B son iguales, quiere decir entonces que A operando sobre cualquier función f de x debe ser igual a B operando sobre las mismas funciones en f de x. De esta manera podemos ver entonces que el operador de x es igual a 1 más x por la derivada de x. Estos dos operadores son iguales porque dan el mismo resultado. Tenemos que el operador 1, o sea, multiplicación por 1, es el operador unidad. Se le llama entonces el operador unidad. Y quiere decir que cada vez que multiplicamos por este operador nos va a dar el mismo operador. También tenemos el operador 0, que es el operador multiplicación por 0, que es el operador nulo. Tenemos entonces el operador unidad y el operador nulo. Sabemos que habitualmente se omite el acento circunflejo sobre estos operadores numéricos, eh, o operadores multiplicativos. Así que normalmente van a encontrar que cuando tenemos el operador X se va a simbolizar por X solita, pero sabemos que es entonces el operador X. También los operadores obedecen la ley asociativa de la multiplicación. Esto quiere decir entonces que podemos, si ellos actúan sobre una función f de x, ¿verdad? Aquí tenemos agrupados primero a b y c, y luego sobre este resultado opera a. Acá tenemos que c, ¿verdad? Opera sobre la función, y luego entonces este resultado es entonces actuado sobre por ab, ¿verdad? Primero entonces se actúa c, después b y después a. En este orden siempre de derecha a izquierda van entonces a actuar los operadores. Un concepto importante cuando hablamos de el álgebra de operadores mecánico-cuánticos es la definición de conmutador. Un conmutador A, conmutador B, en este caso vemos que se utiliza un corchete cuadrado y se separan los dos operadores por coma. Eso simboliza entonces A operador B. Y se define entonces como la diferencia de productos AB menos BA.
Tenemos entonces que si AB es igual a BA, entonces tenemos que el conmutador es 0. Y decimos que A y B conmutan. Si AB no es igual a BA, entonces A y B no conmutan. Tenemos entonces que el conmutador AB sobre F va a ser igual a AB sobre F menos BA sobre F. Tenemos, por ejemplo, aquí el conmutador del conmutador 3, multiplicativo 3 con la primera derivada. Tenemos aquí entonces que sería 3d de x menos d de x3. Como estas cantidades son iguales, tenemos que eso da 0. Por otro lado, tenemos que la derivada, el conmutador derivada y posición en x no conmutan, porque dx menos xd es igual a 1. Por lo tanto, entonces, la primera derivada y la posición en x no conmutan. Eso lo pudimos ver acá cuando resolvimos esta parte de aquí, la ecuación 3.4, vemos que dx es diferente a xd, ¿verdad? Dan entonces cantidades diferentes. Por lo tanto, ellos no conmutan. Los conmutadores, el concepto de conmutador es muy importante y vamos a ver luego cuando ya entremos lleno a la parte mecánico-cuántica el significado que ellos tienen, físico que ellos tienen. Aquí les dejo entonces este ejemplo para que lo revisen y lo resuelvan, ¿ven? Para que ya practiquen algo sobre conmutadores. Luego vamos a ver entonces cuando tenemos la potencia de un operador. Por ejemplo, a al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? A al cuadrado operando sobre f de x va a ser igual a por a actuando sobre f de x. Si fuera a al cubo, entonces tendríamos a operando sobre el mismo 3 veces. Si fuera a quinta, entonces sería 5 veces y al final entonces f de x. Tenemos aquí entonces en este caso que el operador segunda derivada, ¿verdad? Sería el operador primera derivada a la potencia 2 equivale a el operador segunda derivada. En este caso la operación se hizo doble, ¿verdad? Se saca primero la primera derivada de f y luego nuevamente la primera derivada sobre la primera derivada de la segunda derivada. Tenemos que esta operación de aquí equivale a esta operación de acá. También otro concepto importante es de que los operadores en mecánica cuántica son lineales. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un operador lineal? Debe cumplir estas dos operaciones siguientes. Primero entonces tenemos que si A es lineal, quiere decir que si A opera sobre la suma de f de x más g de x, eso debe ser igual a A operando sobre f de x más A operando sobre g de x. Aunque parece sencillo, no siempre va a cumplirse esta igualdad. También entonces, si tenemos que A operando sobre f de x multiplicado por una constante c, debe ser igual a c, esa constante c, por la operación de A sobre f de x. En este caso, f y g son funciones arbitrarias y c es una constante que puede ser real o puede ser también compleja. Tenemos que hay operadores lineales como x cuadrado de x y la primera derivada de x y la segunda derivada de x son operadores lineales. Mientras que los operadores no lineales podemos mencionar el cuadrado de la función o donde el operador cuadrado quiere decir elevar la función sobre la que actúa al cuadrado. Veamos por ejemplo aquí este ejemplo de la primera derivada. Vamos a ver si la primera derivada es
un operador lineal. Si la primera derivada actúa sobre la suma de f de x más g de x, eso debe ser igual a la primera derivada de f de x más la primera derivada de g de x. Vemos entonces que si es cierto, ¿verdad? Se da entonces que esto ocurre de esta manera y por lo tanto la primera derivada de x es un operador lineal. También tenemos que si multiplicamos a f de x por c y le calculamos la primera derivada, eso siempre va a ser igual a c por la primera derivada con respecto a x. Por otra parte, veamos entonces ahora el operador raíz cuadrada. Si calculamos la raíz cuadrada, ¿ven?, de la suma de f de x más de g de x, eso no va a ser igual a la raíz cuadrada de f de x más g de x. No es igual nunca. Por lo tanto, entonces, la raíz cuadrada no satisface la ecuación 3.9 y por lo tanto, entonces, no es un operador lineal. Por ejemplo, si ustedes tienen aquí la raíz cuadrada de 4 más 5, por ejemplo, si fuera un constante 4 más 5, eso no es igual a la raíz cuadrada de 4 más la raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de 4 más 5 es 9, pero no es igual a la raíz de 4 más la raíz de 5. ¿Ven? Entonces ahí se ve claramente el concepto de lo que es un operador lineal. Veamos ahora el concepto de funciones propias y valores propios. Si tenemos, por ejemplo, un operador lineal A que opera sobre f de x, y esto da como resultado entonces una constante por la misma función f de x, decimos que esta es una ecuación de valores propios. ¿Qué quiere decir esto? Que si se cumple esta función de valores propios, entonces f de x es una función propia del operador A y k es el valor propio de esa función para este operador. Tenemos, por ejemplo, aquí lo importante es saber aquí que esto debe ser k debe ser una constante y que f de x debe regenerarse acá entonces o multiplicarse por esa constante, debe dar la misma función. Por ejemplo, el caso de la primera derivada, ¿verdad?, sobre el operador primera derivada actuando sobre la función e a la 2x. Si derivamos esto nos da 2 por e a la 2x. Vemos aquí que se generó la misma función y se multiplicando entonces por una constante, en este caso 2. Quiere decir entonces que e a la 2x es una función propia del operador primera derivada. Y 2 es el valor propio de esta función cuando opera el operador primera derivada. Si tenemos, por ejemplo, la función seno de x. Seno de x, si ustedes calculan la primera derivada del seno, nos da el coseno de x. Por lo tanto, entonces no se genera la misma función, seno de x, y acá da coseno de x. Por lo tanto, la función seno de x no es una función propia del operador primera derivada. Si tuviéramos, por ejemplo, la segunda derivada, veríamos entonces que el seno de x, la segunda derivada, sería menos el seno de x. En este caso, entonces, sí, el operador primera derivada, cuando actúa sobre la función, el operador segunda derivada, cuando actúa sobre la función seno de x, me va a dar la misma función multiplicada por menos 1 en este caso. Bueno, hasta aquí dejamos entonces el tema de los operadores y entonces vamos a iniciar en la próxima clase con la ecuación de Schrödinger en una dimensión.